Apreciadas estudiantes del curso Práctica Pedagógica 1, mi nombre es Orieta Mercedes Medina Pertús y el día de hoy les quiero compartir este pequeño video para aclarar sus dudas con respecto a cómo diligenciar los diarios de campo. Entonces, luego de que ya ustedes han diseñado la técnica participativa, vamos a diligenciar los diarios de campo de la siguiente manera. Entonces, ustedes ya saben que la parte inicial es lo correspondiente a la información de ustedes como estudiantes, la información del escenario de práctica y la del docente externo que acompaña la práctica. Por favor, diligenciar totalmente cada uno de estos apartados, no dejar ningún espacio de estos en blanco. Listo. En la fase anterior hubo ciertas complicaciones con respecto al desarrollo y la forma como deben diligenciar los diarios de campo. Si ustedes se dan cuenta, los diarios de campo detallan claramente qué es lo que ustedes aquí deben relacionar. Entonces, encontré diarios de campos con este apartado inicial que es el propósito vacío. Listo, entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir ese propósito que ustedes quieren alcanzar a través de el diseño de la técnica participativa. Listo. Si bien en los diarios de campo anteriores aquí se les relacionaban unas preguntas orientadoras para que luego en la descripción ustedes pudieran detallar a partir de esas preguntas orientadoras, aquí lo vamos a realizar de forma diferente. Entonces, dice, describa en este espacio. Miren que dice, describa en este espacio. O sea, aquí lo van a describir. Van a dar respuesta a cada una de estas preguntas. Primero, ¿cuál es la técnica participativa que diseña para implementar con las niñas y los niños en su escenario de práctica? Aquí directamente van a escribir esa respuesta. Luego, segundo, ¿en qué consiste la técnica participativa? Aquí le vamos a dar respuesta. Tercero, ¿cuáles son los recursos necesarios para la implementación? Aquí le vamos a dar la respuesta. Cuarto, ambientes diseñados para la implementación de la técnica. Le vamos a dar respuesta aquí mismo. Tiempo que requiere para implementar la técnica participativa. Le damos aquí mismo la respuesta. Y finalmente, esta pregunta, ¿cómo recolectará la información? Aquí mismo vamos a escribir esa respuesta a cada una de estas preguntas. Luego nos vamos al siguiente ítem que es descripción de la implementación técnica participativa. Entonces, aquí nos dice claramente qué es y cuál es la información que vamos a relacionar. Dice, describa de manera detallada cómo se llevó a cabo la implementación de la técnica participativa con las niñas y los niños. Recuerde que lo valioso de este ejercicio es reconocer las voces de las niñas y los niños a través de la escucha atenta y el registro de todo lo que ellos pueden aportar a la lectura del contexto. Describa sus voces, expresiones, preguntas, respuestas. ¿Qué pregunta les hiciste? ¿Qué pregunta se le hizo? ¿Qué respondió el niño? ¿Cómo dio esa respuesta? ¿Cuál fue su expresión corporal, su expresión física con respecto a la pregunta? ¿Estaba triste en el momento? ¿Estuvo muy alegre? Eh, y todo lo que considere importante durante la implementación. Puede ayudarse con fotografías
para narrar lo sucedido. Miren que aquí les dice que se pueden apoyar con fotografías. Listo, entonces, por favor, en este apartado, tener en cuenta cada uno de estos aspectos. En la revisión que ya he realizado, no se tienen en cuenta estos aspectos. No se detalla claramente cuáles son esas expresiones, esas respuestas y esas preguntas que ustedes le realizaron a los niños y cómo ellos le dieron respuesta a cada una de las preguntas. Entonces, por favor, atender claramente a lo que aquí se les solicita. Al momento de interpretar, miren que dice, en este espacio se debe interpretar los hechos más relevantes, lo que a ustedes les pareció más importante, que describieron en ese ítem anterior, generando un proceso argumentativo. Miren que aquí dice claramente argumentativo y de análisis apoyado en la teoría. Encontré muchos diarios de campo en los que simplemente relacionaron información teórica, copiaron y pegaron información de los referentes y lo colocaron aquí. Esa no es la idea. Miren que aquí dice interpretación, argumentar cuál es su interpretación de lo sucedido y apoyarse en los referentes. Por favor, aplicar normas APA. Hay mucha copia textual de los documentos, no se cita de forma apropiada y los documentos cuando llegan al Turnitin tienen un alto porcentaje de coincidencias. Entonces, muy atenta a estos aspectos. Reflexión. Dice, analizar y comprender los eventos anteriormente descritos, reflexionar sobre lo que se hizo, cómo se hizo y por qué lo hicieron. Centrarse de forma particular en la labor docente, en cómo los procesos influyen en las relaciones académicas, personales y profesionales que se dan en el ámbito educativo del docente en formación. Entonces, esta reflexión también necesita ser argumentada claramente. Cuando vamos a realizar la evaluación, miren que nos dice aspectos en los que usted, como docente en formación, considera que se pueden mejorar en la sesión observada. ¿Qué aspectos consideran ustedes que pueden mejorar en en ese diseño de la técnica que ustedes implementaron? Entonces, acá cuando nos dicen evidencias, aquí no vamos a registrar, no vamos a colocar, sino el enlace de esa carpeta que ustedes crearon en sus Drive o en sus OneDrive y en la que guardaron todo lo relacionado a fotografías de los trabajos realizados por los niños, el listado de asistencia, los encuentros, las entrevistas, las fotografías, los videos, los audios, todo. Pero aquí solo van a relacionar el enlace. Por favor, verificar que sea público para que así podamos observar esas evidencias. Listo, nos vamos al segundo, diario de campo, observación de un momento del juego. La primera parte, como ya les dije anteriormente, la información de ustedes y del escenario de práctica. Listo, aquí nuevamente el propósito de esa observación que se está realizando sobre un momento del juego. Miren que acá nos dice contexto de la observación del juego. Listo. Entonces miren que acá claramente nos dice escribir el nombre del juego. ¿Cómo se llama ese juego que los niños están realizando? A escondidas, congelados. Miren que se les dan los ejemplos. Porque muchas estudiantes dijeron que
pues expresaron que los diarios no eran muy claros, pero en realidad los diarios son completamente claros porque se les detalla paso a paso lo que en cada ítem deben diligenciar. Miren que se le dan los ejemplos: escondidas, congelados, policías, ladrones, juego de roles, etcétera. Tipo de juego. Aquí es muy importante conocer los juegos, si es un juego funcional, si es un juego de reglas, si es un juego simbólico, de construcción, juego libre, otros. Especificar cuál es ese juego. Adjunto también con este video, en el foro les voy a compartir un documento sobre el juego. Listo, entonces acá miren que nos pide escribir edad de los participantes. Aquí pueden escribir entre los 5 o los 6 años. Depende con el grupo de niños con el que ustedes se encuentren realizando su práctica. Número de participantes. No sé si fueron solamente 10, si jugaron solo 15, si jugaron solo 5. Bueno, la duración, el lugar o espacio donde se llevó a cabo, si fue dentro del salón, si fue en la cancha de fútbol, si fue en el patio, en fin. Y los recursos que se utilizaron. Miren que acá nos dice, describa en qué consiste el juego. Para ello puede adjuntar fotografías. Entonces, perdón, descripción del juego observado. Miren que de igual forma se les detalla la información que deben aquí relacionar. Dice, describa de manera detallada, lo que los niños y las niñas realizaron durante el juego. Tenga en cuenta los siguientes aspectos. Preguntas y respuestas. ¿Qué se preguntaron? ¿Qué respuestas se dieron? eh, Expresiones corporales, qué reglas propusieron, cómo reflejan su ser y su cultura, cómo resuelven los problemas, cómo interactúan, cómo comparten, etcétera. Entonces, procure no interferir en las mismas. Observe atentamente todo lo que sucede y registre las observaciones en este espacio. Miren que se les pide no interferir. No les van a decir deben jugar así o deben jugar así. Deben observar cada uno de los aspectos eh, relacionados aquí en este diario de campo de manera muy detallada. Em, Describir en qué consiste el juego. Miren que les dice que pueden adjuntar también fotografías, cuáles fueron esos materiales. Cuando ya nos vamos a la parte de interpretación, perdón, me devuelvo un momento acá donde dice tipos de juegos. Si bien acá miren que le dan algunos ejemplos, ustedes pueden investigar. Como les dije, les voy a juntar también un documento para que tengan claro cuáles son los tipos de juegos. Juegos con el cuerpo, de roles tradicionales, simbólicos, de construcción, etcétera. Listo. Cuando hablamos de la parte de la interpretación, igual que en el diario anterior, interpretar los hechos más importantes que ustedes describieron en el apartado anterior, generando un proceso argumentativo de análisis reflexivo y crítico, apoyándose en la teoría. Por favor, aplicar normas APA. Dice, miren, identificar cualidades, habilidades, actitudes, competencias, paradigmas, modelos mentales, juicios, emociones y creencias que se dan en el evento.
Entonces, al momento de reflexionar, analizar y comprender los eventos anteriormente descritos, reflexionar sobre lo que se hizo, cómo se hizo y por qué lo hizo, centrarse de forma particular en la labor docente, igual que en el diario anterior. Cuando vamos a evaluar, por favor, no se trata de realizar juicios de ninguna manera, sino de, de esas aportaciones que desde lo pedagógico podemos realizar. Miren que nos dice aspectos en los que usted como docente en formación considera que se pueden mejorar en la sección observada. Y listo, al igual que las evidencias, compartir el enlace y verificar que éste sea público. Entonces, mis estimadas estudiantes, ya cuando estamos acá en el tercer diario de campo, observación de una experiencia pedagógica desarrollada por la docente titular, este se desarrolla de la misma manera. Por favor, describir lo que es el propósito de la experiencia. Miren el nombre de la experiencia, los recursos y la duración. Ustedes saben que cada eh, experiencia tiene unos recursos y tiene una duración, sea media hora, sea 45 segundos, minutos, perdón, en fin. Entonces dice, describa brevemente cada momento de la experiencia observada. Todas las actividades tienen un inicio, un desarrollo y un cierre. Entonces, especificar, detallar claramente cada uno de estos apartados. ¿Cómo se da el inicio? ¿Cuál es ese saludo? ¿Qué actividad la profe utiliza para ese inicio de lo que es la experiencia y el paso a paso de cómo lo desarrolla? Enumeren primero, segundo, tercero, cuarto, según la experiencia y cómo le da ese cierre a la experiencia. La interpretación, miren que acá en la interpretación se les da esta pregunta. ¿Qué aspectos del desarrollo infantil considera que potenció la experiencia desarrollada por la docente titular? Por favor, escribir. La reflexión, miren que se le dan dos preguntas para que las puedan contestar. Entonces dice, ¿cómo participaron las niñas y los niños durante la experiencia? ¿Cómo fueron las interacciones de las niñas y los niños y la maestra durante la experiencia? En la evaluación dice qué aspectos considera valiosos de la experiencia, qué aspectos se podrían mejorar y cómo. Entonces aquí, por favor, no vamos a hacer juicios o a juzgar sobre cómo la docente, la maestra titular realiza la experiencia, sino, como les dije anteriormente, desde esas aportaciones que, desde esas aportaciones pedagógicas que se pueden realizar. Y finalmente, pues, igual que en los anteriores, el enlace de las evidencias. Entonces, mis estimadas estudiantes, cada uno de los diarios de campo son muy claros en los que se les está solicitando y cómo se debe diligenciar cada uno de sus apartados a partir de las preguntas que allí se encuentran. Por favor, detallar muy bien cada uno de estos diarios y, por favor, al ir desarrollando cada uno, compartir en el foro colaborativo para recibir retroalimentación de forma oportuna y finalmente puedan entregar
el producto esperado. Muchas gracias.